Estas 3 semanas, el día de hoy, hemos estado estudiando acerca del significado de la cruz. ¿Qué significa la cruz? Ya estudiamos qué significa la cruz para Dios, para Cristo, y hoy el tema de esta tarde es qué significa o el significado de la cruz para el mundo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, si es tan amable, tome su Biblia, y le recuerdo que todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Muy bien, si lo tiene, la Biblia dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Lo que significa la cruz. El significado de la cruz. Bueno, déjeme decirle, hablando acerca del mundo, que el significado de la cruz para el mundo tiene un significado triple que hoy vamos a aprender. Ese significado triple nos muestra la condición de los seres humanos. Muchos en el mundo hoy en día usan la cruz como un símbolo de protección. Lo llevan por todos lados: camisas, stickers, gorras, llaveros, etcétera. Incluso a veces la usamos como una especie de talismán, ¿no? Que cada vez que la hacemos en nuestro pecho o en nuestra frente, nos sentimos protegidos, decimos. En su libro, The Cross of Christ, John Stott, el escritor, señala que cada religión y cada ideología tiene su propio símbolo. Para los budistas es la flor de loto. Para el judaísmo es la estrella de David. Y el islamismo, la creciente. Y el comunismo es conocido en nuestros días por una hoz y un martillo. Y los nazis son conocidos en nuestros días por la suástica, esa cruz invertida llamada suástica. Es más, en nuestros días los demócratas tienen como significado un burro y los republicanos un elefante. Pero al principio de los tiempos, dice John Stott, no existía un símbolo reconocido por el cristianismo. En los tiempos primitivos de la iglesia, los cristianos reconocían a otros cristianos por la frase Jesús es Señor. Cuando usted conocía a otro cristiano y le decía Jesús es Señor, el otro cristiano sabía y reconocía que usted era un hijo de Dios. Pasaron varias generaciones para que la cruz se convirtiera en el símbolo universal de nuestra fe. Es más, las catacumbas, si usted ha escuchado de ellas, que eran una especie de túneles subterráneos que al principio se utilizaron como tumbas en el siglo II y V después de Cristo. Lo usaban como cementerios colectivos para los primeros cristianos. Los cristianos que morían en los coliseos y en la persecución eran enterrados en las catacumbas. Pero no solamente sirvió como una especie de tumba, sino que los cristianos que sobrevivían a la persecución iban a esos lugares para tener sus propios cultos. Se reunían en tumbas porque sabía que nadie los iba a encontrar ahí. Esos lugares hoy en día son una muestra de la historia, donde los primeros cristianos dibujaban pasajes de la Biblia en las paredes de estos lugares. Y si usted puede investigar acerca de ello, le animo a que lo haga. Las personas dibujaban historias de la Biblia, y aún en nuestros días esos lugares dan testimonio de lo que pasaba con los primeros cristianos. También dibujaban el famoso pez, si usted sabe, ese famoso pez del cristianismo, que era un emblema secreto con la palabra ictus en griego. Esa palabra en griego significa que es un acrónimo, pero la palabra significa Jesucristo, Hijo de Dios, es Salvador. Ese pescadito que usted y yo usamos en muchas actividades y cosas cristianas, significa o significaba para ellos, aún en nuestros días, Jesucristo, Hijo de Dios, es Salvador. Así que los primeros días del cristianismo no había dibujos de cruces. La cruz vino a ser un símbolo del cristianismo hasta el siglo II, cuando surgió la costumbre entre la religión popular de hacerse la señal de la cruz en la frente. En el tiempo del emperador Constantino, la cruz llegó a ser establecida como el símbolo de la fe cristiana. Note lo que Pablo dice en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí, dice el apóstol Pablo, de gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, lo extraño, escuche bien, lo extraño de que la cruz sea el símbolo del cristianismo es que la cruz
fue un medio de ejecución. Eso es lo más extraño. Lo extraño con el símbolo de la cruz para distinguir al cristianismo es que la cruz era un símbolo de muerte, un símbolo de las ejecuciones más brutales que jamás haya existido. A diferencia de los métodos que existen en nuestros días para dar la pena capital o la muerte a una persona que es sentenciada a ella, la crucifixión estaba destinada y garantizada de que la persona moría lentamente, no rápido como en nuestros días. Las muertes en la cruz eran muertes lentas y agonizantes. Incluso los historiadores, como lo dije hace unas semanas atrás, quiero comentar algo más acerca de eso, en ocasiones se daban cuenta que la persona estaba muerta hasta que la persona se desprendía por sí sola, por el peso de su propio cuerpo, ya putrificado, caía al suelo, y así se daban cuenta que ese hombre había fallecido. Así que el comparar o el que la cruz sea el símbolo del cristianismo era la burla que muchos hacen acerca de la cruz, afirmando que los cristianos adoramos a un Dios que murió en una cruz. Como lo afirma un himno muy antiguo que dice: oh vieja y tosca cruz, tan despreciada por el mundo. Esto afirma, hermanos, una verdad difícil de ignorar. No todos ven la cruz con buenos ojos. No todos han visto la cruz a lo largo de la historia con buenos ojos. Miren los tiempos de Pablo. En Filipenses 3, capítulo 18, el apóstol Pablo dice: porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, subraya esto por favor, son enemigos de la cruz de Cristo. En los tiempos de Pablo hubo enemigos de la cruz de Cristo. En nuestros días hay enemigos de la cruz de Cristo. Déjenme darle unos ejemplos. El filósofo alemán, uno de los hombres más intelectuales que ha existido en la historia, llamado Friedrich Nietzsche, llamó al cristianismo una religión para débiles. Así es como la llamó. Y él constantemente se burló de un Dios que pudiera ser crucificado. Nadie hubiera creído, dice él, en un Dios que fue muerto en una cruz. Esta semana leía de un debate entre un musulmán y un cristiano. Pero el apologista musulmán intentó ridiculizar la fe cristiana diciendo que los cristianos, escuche bien la frase, viajaban en los lomos de un hombre crucificado. El musulmán decía: ustedes los cristianos van encima de los lomos de un hombre que fue muerto en una cruz. El cristiano le dio una respuesta bien apropiada en el artículo que leí. Decía: usted tiene razón. Viajamos en los lomos de un hombre crucificado y él nos lleva directito hacia el cielo. Ese es el sentido principal del significado de la cruz. Jesús dijo en Juan 14, 3, 4: y si me fuere yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. En los lomos de un hombre que fue crucificado. Y él dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. La cruz era un símbolo despreciable, de vergüenza, reservado únicamente para los criminales. Nadie en el tiempo romano hubiera podido nunca haber escrito una canción o un poema que hablara de la cruz, porque principalmente no había nada inspirador en un instrumento de muerte. Jesús no solo hizo algo en la cruz, sino que le hizo algo a la cruz. La transformó de un símbolo de vergüenza y de humillación en un símbolo de victoria y de gloria. La convirtió en el símbolo universal del cristianismo. Para los judíos y fariseos, Cristo no podía ser el Hijo de Dios, porque la misma ley, dice la Biblia, maldecía la manera en la que Jesús estaba a punto de morir. Por tal razón, Pablo, habiendo sido fariseo también, recuérdese, Pablo habiendo sido fariseo también, él dice lo siguiente en Gálatas 3:3: Cristo nos redimió, está hablando un ex fariseo, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y luego Pablo cita Deuteronomio, que dice: porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Los judíos no podían creer que Cristo era el Hijo de Dios. Para el mundo, hermanos, la cruz es un símbolo de vergüenza, de muerte, pero para aquellos que hemos creído en Cristo es símbolo de salvación, esperanza, vida eterna. La cruz entonces llegó a ser más que una simple señal que identifica una iglesia en cualquier parte donde usted esté. Dese cuenta que las cruces identifican a las iglesias. Usted puede ver un edificio y si ese edificio tiene una cruz, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Esa es una iglesia.
No sé si usted sabía, pero esta era una fábrica de muebles antes de ser una iglesia. Algunos de ustedes trabajaron en este lugar cuando esta era una fábrica de muebles. Yo escuché de esta fábrica de muebles, nunca vine a trabajar aquí porque la fábrica agarraba contratos pequeños. Entonces lo que hacía la gente era que tenía un trabajo en otro lado y en las tardes cuando salían de trabajar venían a hacer un part-time aquí para hacer los muebles que necesitaban hacer. Si alguna vez usted puede subir las gradas allá arriba, va a ver que hay muestras de telas y de patrones para hacer muebles. Si alguien quiere hacer uno, puede llevarse lo que sobra. Para el mundo, hermanos, usted ve una cruz en un edificio y lo primero que usted dice, esa es una iglesia, pero es más que eso. Primera de Corintios 2:2 dice el apóstol Pablo, pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo, escuche bien, excepto de Jesucristo y especialmente de su muerte en la cruz. Entonces la pregunta surge, ¿qué significó la cruz para el mundo? Bueno, en primer lugar, la cruz es una ofensa para el mundo. La cruz es una ofensa para el mundo. Para el mundo la cruz es considerada una ofensa, un escándalo, dice él, porque contradice la lógica humana de mérito y autosuficiencia. Nadie puede pensar que la salvación es gratis, tenemos que hacer algo para ganarla, dice. No, la cruz representa que la salvación es un regalo gratuito por la gracia a través de la fe en Jesús y no por buenas obras. Y esto choca con la sabiduría, choca con la filosofía y choca con cualquier clase de orgullo humano. En primera de Corintios capítulo 1 versículo 23, allá en sus bosquejos de la palabra de Dios para todos, el apóstol Pablo escribe, pero nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Escuche bien este mensaje resulta ofensivo, dice él, para los judíos y parece una tontería para los que no son judíos. Eso es para todos los demás, griegos, samaritanos, usted y yo. Entonces, partiendo de esas dos frases, es una ofensa para los judíos y una tontería para los que no son judíos. Permítame hablar de los judíos. Muchos judíos pensaron que las buenas nuevas de salvación de Jesús que Pablo predicaba era una escándalo, una ofensa, principalmente porque a ellos se les había enseñado que el Mesías sería un rey conquistador, que los libraría de la tiranía de los romanos. Pero él no quiso iniciar ninguna revolución política mientras él estuvo en esta tierra. Ninguna revolución que destronara a Roma de donde estaban. Es más, en Juan 18:36, escuche bien las palabras de Jesús ante Pilato, un gobernador romano que lo estaba juzgando. Mi reino, dijo Cristo, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero subraya esto, mi reino no es de aquí. Nunca él quiso levantar una revolución en contra de ningún gobierno humano. Jesús no restauró el trono de David como muchos incluso de sus discípulos esperaban que lo hiciera, sino que fue ejecutado como un criminal común. Entonces ellos se preguntaban cómo un criminal podía ser un salvador. ¿Escuchó bien la pregunta? ¿Cómo un criminal podía ser un salvador? Ellos no podían entender la idea de un Mesías crucificado. Es más, estas dos palabras no podían estar juntas. Por eso los judíos se escandalizaban. Dice la Reina Valera, la versión Palabra de Dios dice, se ofendían. Se ofendían. Ellos no podían entender. Pero Jesús vino a librarnos no de la opresión de Roma, sino de la opresión del pecado. Jesús no restauró el trono de David, fue ejecutado como un criminal. Jesús realizó, no sé si usted se recuerda esto, pero cuando Jesús realizó el milagro de la alimentación de los 5,000, llegó un punto en la historia en el que el pueblo, dice la Biblia, que andaba buscándolo para que lo hicieran, quererlo hacer rey. Ahora, ¿quién no va a querer un rey que le dé de comer cuando tenga hambre? Bueno, ellos andaban buscando a Jesús para que lo hicieran rey y él no quería ser rey. Y dice la Biblia en Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él para hacerle rey, note su actitud, volvió a retirarse al monte él solo. El doctor MacArthur dice que la multitud, impulsada por el entusiasmo, recuerde que habían comido después de no sé cuántas a tiempo de estar sin comer, y el tumulto se alistaba para ejecutar por equivocadas intenciones políticas algo que habría comprometido la voluntad de Dios. Cristo fue enviado al mundo
no para ser un gobernante político, sino para ser un salvador. Y como cristianos, ponemos cruces en todos lados, hacemos edificios para reunirnos como iglesia, ponemos una cruz para identificar una iglesia, y el poner una cruz en un lugar de reunión, en aquella época era impensable para los cristianos poner una cruz así. Así que la crucifixión era tan terrible que la simple palabra no se podía mencionar, según los historiadores, frente a personas estudiadas y educadas. Usted no podía hablar de la crucifixión. Piense, por favor, en los métodos de ejecución que se usan en nuestros días. Déjenme mencionar algunos. El pelotón de fusilamiento. No sé si alguna vez usted fue testigo de ello. La inyección letal, que es más usada en nuestros días. La silla eléctrica, que fue muy usada aquí en este país, especialmente en el estado de Texas. Incluso el colgar a alguien, como se usaba en el viejo oeste, allá en California. Ninguno de nosotros tendría un cuadro en nuestra casa con una silla eléctrica puesta ahí, o una soga para ahorcarse, o una inyección, o una mesa para poner la inyección letal. Pero exhibimos estos métodos, dicen los judíos, y nos ofende a las visitas. Bueno, la cruz es una ofensa para el mundo, pero una victoria para Cristo. El Calvario, les recuerdo que fue el lugar donde se dio nuestra redención. Para el mundo es locura, pero para nosotros significa el perdón de nuestros pecados y la bendición de tener vida eterna. Por eso es que los judíos se escandalizaban, dice la Reina Valera. Se ofendían al hablar de la cruz. Ellos no podían entender que el Dios omnipresente, eterno, había enviado a su Hijo al mundo para entregar su vida. Y Pablo, por experiencia propia, él se escandalizó alguna vez por el Cristo crucificado. Eso le enfurecía. A Pablo, siendo él un fariseo, le enfurecía que uno maldecido por Dios, como ya lo dijimos ahorita citando Deuteronomio, maldito por Dios es el que es colgado en un madero, debía ser honrado como Mesías y Señor. Entonces él persiguió a la iglesia antes de ser confrontado por Cristo en su camino a Damasco. En Hechos capítulo 9 versículo 4 dice que Pablo, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Antes de ser confrontado, él fue perseguidor de la iglesia porque él no podía entender cómo un Cristo crucificado tenía que ser honrado. Pero Pablo menciona también que los gentiles, los que no son judíos, dice el versículo 23, para ellos es una tontería. Incluyen griegos, samaritanos, incluso nosotros, consideran el evangelio como una tontería. Especialmente porque los griegos, vamos a hablar de ellos, no practicaban la crucifixión. Ellos pensaron que un mensaje de salvación a través de un instrumento de muerte tan humillante era una locura pensar que Dios podía salvar a otros por medio de la cruz. Una muestra de esta clase de pensamiento griego, si usted se recuerda que lo mencioné hace unas semanas atrás, es el grafiti encontrado en Roma de un adorador parado en una figura crucificada con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un burro. Y la escritura en latín decía: Alexámenos adora a su Dios. Así de tonto veían los griegos la cruz. Así de tonto. Para ellos era una tontería. Pablo dice: a los judíos es ofensa y a los no judíos una tontería. Recuérdense que Pablo predicó en Grecia. Y dice que cuando Pablo estuvo en Atenas, en Hechos 17 y 18, también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Y cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: note las palabras de estos hombres y en su defensa. ¿Qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que nos predica de unos dioses extranjeros. Entonces, estos filósofos llevaron a Pablo al lugar principal de reunión, según la Reina Valera, llamado el Areópago, el lugar donde se reunía el concilio supremo de la ciudad. Y enfrente de todos los presentes, Pablo comenzó a predicar del Cristo crucificado, de aquel que estaba en la cruz, de aquel que para ellos era una tontería, mismo que era una tontería. Entre ellos y todos los altares que ellos tenían en sus dioses, dice que mientras Pablo se dirigía a ese lugar, él vio que cada dios griego tenía un altar donde él estaba caminando, pero había al final de la lista un altar donde no había nadie, no había ninguna figura y solamente la inscripción: al Dios no conocido.
Dice Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Escuche bien, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les predico. Ellos no creían en la resurrección corporal, no veían en Jesús las características poderosas de los dioses de su mitología, pero Pablo usó la oportunidad para predicarles de ese Dios que ellos no conocían. ¿Y cuál es ese Dios que no conocido? El Cristo de la cruz, el crucificado, el que para ellos era una tontería. Ellos adoraban y pensaban que una persona con una buena reputación, decían los griegos, no podía morir en una cruz, no podía ser crucificado. Entonces, para ambos grupos, judíos y griegos, la muerte era una derrota, no una victoria. Aún en nuestros días, las buenas nuevas de Jesucristo todavía parecen una tontería para muchos. ¿Y cómo es posible que alguien pueda ser salvo simplemente por creer en Jesús? Mire, el autor Edwin Lutzer señala que la cruz ofende a los seres humanos en 3 maneras y están ahí en sus notas. En primer lugar, ¿sabe qué ofende la cruz en nuestros días? Ofende nuestro orgullo. Ofende nuestro orgullo. La cruz era y es un símbolo, según ellos, de debilidad a los ojos de la gente, porque era un método para castigar a los peores criminales. Solo lo peor de lo peor moría ahí. Y dice el doctor Lutzer: y nosotros estamos llamados a seguir a un hombre que murió en una cruz. Mateo 16, 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y subráyelo. Hemos sido llamados a seguir a un hombre crucificado. Note en segundo lugar, Edwin Lutzer dice que en segundo lugar, la cruz ofende nuestra sabiduría. Ofende nuestra sabiduría. Ofende a las personas que prefieren creer que el problema en nuestros días no es el pecado, sino la ignorancia. Dicen: levantemos más escuelas y nuestra sociedad va a ser mejor. Pero están equivocados. La educación es buena y necesaria, nadie contradice eso. Pero nunca la educación puede abrir las puertas del cielo. Solamente la fe lo puede hacer. Marcos 10:15 dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino como un niño no entrará en él. Tiene que haber esa humildad para nosotros de decir: no es lo que sé, sino quién soy lo que me abre la puerta del cielo. Soy un hijo de Dios. Nota en tercer lugar, Edwin Lutzer dice que en tercer lugar, la cruz ofende nuestros valores. Para el mundo, está hablando para el mundo. Ofende nuestros valores. La cruz ofende el orgullo del mundo. La cruz ofende la sabiduría del mundo. La cruz ofende los valores del mundo. Dios extiende su invitación de venir a Él, no importa cuál sea su condición. La invitación es para todos. Sea quien sea usted, Él tiene poder para convertirlo a usted y hacerlo una nueva criatura. No hace distinción entre estatus social, ni poder, ni posición económica. Y esto le ofende al mundo, ofende sus valores, porque ellos dicen: solamente los buenos van a poder ser salvos. Es más, ¿se recuerda cuando éramos niños y nuestra abuelita nos decía: si usted quiere ir al cielo, hijo, pórtese bien, pórtese bien? Son buenos valores portarnos bien, pero no por portarse bien usted va a ir al cielo. Entonces ofende nuestro orgullo, ofende la sabiduría y ofende nuestros valores. Ahora, note en segundo lugar, ¿qué significó la cruz para el mundo? En segundo lugar, la cruz es un juicio para el mundo. Es un juicio para el mundo. Básicamente, la cruz golpea nuestro orgullo, enseñándonos que nadie puede salvarse por sus propios méritos. Alguien dijo que la cruz anuncia en letras rojas escritas con sangre que no puede salvarse a sí mismo, solo Dios puede salvarlo. Como humanos, esta es una de las doctrinas más difíciles de aceptar, porque principalmente estamos enseñados a que tenemos que hacer algo para ganarnos algo. Bueno, la cruz es un juicio para el mundo. Esta doctrina nos enseña que no hay nada que nosotros podamos hacer o contribuir en nuestra salvación. Todo fue por obra y misericordia de Dios en Cristo Jesús al momento en el que fue crucificado. Alguien dijo que estábamos tan perdidos en nuestras maldades que no teníamos idea de cuán pecadores éramos. Así nos encontrábamos. No había nada que pudiera hacer nosotros por nosotros mismos.
Isaías 64:6, vea lo que Isaías dice, o cómo él se veía a sí mismo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice Isaías, y todas nuestras justicias, subraya esta frase, trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así estábamos. El pecado nos hace impuros, dice Isaías, para estar delante de la presencia de Dios. Es más parecido a que un mendigo con sus harapos quiera comer en la mesa de un rey. Nunca se le va a permitir eso, a excepción de ciertas historias en la Biblia. Nuestros mejores esfuerzos, hermanos, siguen infectados de pecado. Nuestra única esperanza, según la cruz, es Jesús quien puede limpiarnos y llevarnos a la presencia de Dios. No podemos llegar a Dios demandando que nos acepte, teniendo como base, entre comillas, nuestra buena conducta. Dios ve que tan bueno soy, y por ser bueno puedo estar delante de ti. Al pensar así, mire, cuando usted piensa de esa manera, entre comillas, nuestra buena conducta, nos encontramos que nuestra bondad no es nada comparada con la justicia infinita. El mundo entero es juzgado por la cruz. La cruz es como un silencioso centinela que anuncia y proclama que todos podemos acercarnos a Dios a su manera, no a la nuestra. No es como usted quiere acercarse a Él, es como Él lo está invitando a usted que se acerque a Él. No son nuestras buenas obras las que nos hacen salvos, sino su misericordia y su bondad mostrada en nosotros. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora vea esto y quiero que lo subraye, no por obras, para que nadie diga, yo estoy aquí porque me lo gané. Yo estoy aquí porque soy bueno. Mire, Charles Spurgeon, hablando de esto, decía que si llegas al cielo, escuche bien, la mitad por gracia y la mitad por obras, dirás, la expiación me benefició un poco. Es decir, la muerte de Cristo me benefició un poco, pero la integridad me benefició mucho más. ¿Se imagina estar frente a Dios y decirle, mira, la cruz de tu hijo no fue suficiente? O sea, tuve que haberme portado bien yo. Y entre la cruz y mi buen comportamiento, gracias, estoy aquí. No se trata de nosotros, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y cuando Jesús murió en la cruz, había dos malhechores con él. ¿Se recuerda? Con frecuencia nos enfocamos en el malhechor que se arrepintió, al que se le llama el ladrón bueno, entre comillas. A ver, ¿cuándo ha conocido usted un ladrón bueno? Pero así se le llama, ¿no? Entre comillas, el ladrón bueno. Pero en la cruz de Cristo habían dos malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Frecuentemente hablamos del bueno, ¿verdad? Del que podemos decir, del que se arrepintió, del que pidió a Jesús que se recordara de él cuando viniera en su reino. A este fue el mismo al que Jesús le dijo en Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal vez por eso la gente le adjudica el término de el ladrón bueno. Pero había otro malhechor colgado junto a Jesús, a quien se le llamaba, entre comillas, el ladrón malo. Si usted se recuerda, insultó a Jesús, se burló de él, blasfemó del Hijo de Dios, porque él decía, estás colgado ahí, bájate y de paso bájanos a nosotros también. Ahora este hombre murió, y murió así como vivió, un pecador, sin alcanzar el perdón de sus pecados. Ahora, aquí surge una pregunta, no sé si está ahí en sus notas, pero quiero hacerla y si usted la quiere anotar. ¿Por qué uno creyó y el otro continuó en su maldad? Si uno de los ladrones dijo, tú y yo estamos pagando lo que merecieron nuestros hechos. Uno de los ladrones dijo, tú y yo estamos en la misma condenación. ¿Por qué uno creyó y el otro continuó en su maldad? Bueno, miren, déjenme explicarle algo que trae significado a lo que estoy tratando de mostrarles. No hay ni una sola muestra en la Escritura de que uno de estos dos ladrones, entre comillas, fuera mejor que el otro. Es más, si estaban allí siendo crucificados, era porque eran lo peor de lo peor. Por eso el término ladrón pienso que no es un término correcto, porque nadie podía ser crucificado por robarse una oveja. No iban a llevar a la cruz a alguien que se robaba una oveja. Estos hombres estaban ahí porque de verdad habían hecho algo muy, pero muy grave. Aunque la Biblia no dice que habían hecho algo muy, muy terrible para estar en esa posición.
Ambos tuvieron la misma oportunidad de ver al mismo Jesús morir en la cruz. Ambos tuvieron la misma oportunidad de escuchar las palabras de Cristo cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ambos tuvieron la misma oportunidad de arrepentirse. Incluso ambos pudieron haberlo rechazado. Ambos pudieron haberse arrepentido. Ambos pudieron haberlo rechazado. Pero estos dos hombres son tan parecidos por fuera, pero diferentes por dentro. Dice la Biblia que uno alcanzó el perdón por gracia y misericordia al poner su fe y confianza en Cristo crucificado, pero el otro, por la misma cruz que salvó al otro ladrón, el otro por la misma cruz fue condenado, fue juzgado. Uno fue salvo en ese mismo instante y el otro fue juzgado en ese mismo instante por la misma cruz. En Juan capítulo 3, versículo 17 al 18 al 19 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, subraya esto, ya ha sido condenado. No va a ser condenado, él ya ha sido. En el preciso momento en que usted rechaza a Cristo como su Salvador, la Biblia dice que usted ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mire el versículo 19. Y esta es la condenación para los dos malhechores: que la luz vino al mundo, pero tristemente los hombres amamos más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por muy duras que sean estas palabras, hermanos, por muy duras que puedan sonar, salieron de la boca del mismo Cristo en su encuentro con un maestro de la ley llamado Nicodemo. La cruz juzga al mundo y cada uno de nosotros nos confronta con nuestros pecados, nos llama al arrepentimiento, sí, nos exhorta a cargar nuestra propia cruz. Mateo 10:38 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, subraya esto, no es digno de mí. Aquellos que rechazan la cruz se darán cuenta al final de su vida que habrán perdido toda esperanza. Toda esperanza. Porque como decía Ray Pritchard, Jesús nos llama desde la cruz y nos llama hacia la cruz. Si no aceptamos el llamado de la cruz, terminaremos siendo juzgados por esa misma cruz que un día pudo habernos salvado. Así que la cruz es juzgado, la cruz juzga al mundo. Muy bien, ahora note en tercer lugar, la cruz es la salvación para el mundo. La cruz es juzgada para el mundo o juzga al mundo. La cruz es, en primer lugar, nos hablaba acerca de que la cruz es la ofensa para el mundo, pero note en tercer lugar, la cruz es la salvación para el mundo. La cruz es la salvación para el mundo. Note el versículo 18 que leímos al inicio: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahora subraya esto, por favor: pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo que para los hombres es una locura y una tontería, tanto griegos como judíos, para Dios es el instrumento de salvación. De aquello que los hombres se burlaban es de lo que Dios levanta como el único instrumento de salvación. Aunque es un mensaje extraño y considerado locura para los que se pierden, dice Pablo aquí, aquellos que confían en Él y los que se salvan, porque la cruz, siendo un instrumento de muerte, se convierte en el verdadero, dice Pablo, poder de Dios. Juan 3, 14 al 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, note las palabras de Jesús en Juan, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son las mismas palabras que Jesús le dijo al mismo maestro de la ley llamado Nicodemo. Jesús estaba haciendo referencia aquí en Juan 3, 14 al 15. Estaba haciendo referencia al momento cuando los israelitas vagaban por el desierto. Dios, dice la Biblia, que envió una plaga de serpientes para castigarlos por la rebeldía que había en el corazón de ellos. Ellos estaban quejando de por qué habían salido de Egipto. Ellos estaban quejando de por qué no se habían muerto en Egipto. Entonces Dios envía esta plaga de serpientes como una especie de castigo. Dice la Biblia que los que eran mordidos por las serpientes básicamente estaban sentenciados a muerte. En Números 21:6 se nos relata la historia. Dice Números 21:6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Subraya eso, por favor.
esa expresión, serpientes ardientes, que mordían al pueblo. Y ahora hay otra expresión que hay que subrayar: y moría mucho pueblo en Israel. Algunos piensan que estas serpientes eran ardientes en el sentido de que eran rojas. Su color era rojo. Entonces el resplandor del sol hacía que brillaran de cierta manera como fuego. Otros dicen que el término serpientes ardientes tiene que ver con la mordedura, el ardor intenso que la serpiente producía. Por eso se le llamaban serpientes ardientes. Pero quiero comentar algo. El comentarista David Guzik dice que había una conexión entre el desprecio del maná, porque dice la Biblia que cuando ellos se quejaban, aborrecían el maná. Dice: ahora estamos fatigados de este despreciable pan. Así era como le llamaban. Aquello que les salvó la vida en el desierto, ahora lo estaban despreciando. Entonces David Guzik dice que había una conexión entre el maná y las serpientes ardientes y venenosas. Él lo describe de tres maneras. Número uno, despreciaron el pan del cielo, entonces Dios les dio serpiente de la tierra. Número dos, despreciaron las bendiciones de Dios, entonces Dios les dio veneno ardiente. Y número tres, despreciaron la vida que Dios sostenía para ellos, entonces Dios les dio muerte. Murió mucho pueblo. Mire, a veces en tal circunstancia necesitamos clamar, voltearnos a Dios. Y eso fue lo que el pueblo hizo. El pueblo clamó por misericordia y se arrepintió de haber hablado mal en contra de Dios y de Moisés, el líder que Dios había establecido. Ahora ellos estaban buscando a Dios, que Dios los perdonara de su rebeldía. Dice en Números 21:7: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y dice la Biblia que Moisés oró por el pueblo. Más adelante en el versículo 18 dice, en el versículo 8 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Hazte algo para ponerlo en esta especie de asta y súbelo, y cualquiera que fuere mordido simplemente que vea la serpiente y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Nota el contraste entre la palabra morir y vivir. La salvación, hermanos, por medio de la cruz es un asunto entre vida y muerte. La cruz es el pilar central del cristianismo, que representa el sacrificio de Jesús para redimir a la humanidad de pecado y de la muerte. Y a través de su crucifixión y resurrección, Jesús actuó como mediador, ofreciendo su perdón gratuito, reconciliándonos con Dios, y así todo aquel que vea la cruz vivirá. 2 Corintios 5:18: y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo al mundo. Mire, alguien decía que en esta vida hay muchos caminos en los que una persona puede viajar, pero solo uno lo va a llevar al cielo, y el camino hacia el cielo comienza en el Calvario, en la cruz. Así que solo manténgase caminando por ese camino manchado de sangre, y ese camino lo llevará sano y salvo a casa. Juan capítulo 14 versículo 6, Cristo dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En Hechos 4:12, en su mensaje, el apóstol Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La cruz no solo fue tortura, sino el camino de exaltación y victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. La salvación es un regalo gratuito de Dios, por gracia, no ganado por méritos humanos, recibido a través de la fe, y Jesús tomó el lugar de la humanidad, pagando por los pecados para ofrecernos vida eterna. Mire, termino con esto. Dios no tiene otro plan para salvación, no necesita otro plan. La misma cruz que ofende, esa misma cruz juzga al mundo, y esa misma cruz salva al mundo. La misma cruz que ofende al mundo, esa misma cruz es la que juzga al mundo, y esa misma cruz es la que salva al mundo. ¿Qué significa la cruz para usted? ¿Qué significa la cruz para usted? ¿Será solamente un símbolo? Algo que usted tiene colgado tal vez ahí en su casa, o colgado en el cuello, en algún arete. ¿O es la clase de mensaje que hace que su corazón, dice Pablo aquí,
tropiece y encuentre a su Salvador. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, vamos a orar. Y le invito a que se haga esta pregunta: ¿qué significa la cruz para usted? ¿Qué significa la cruz para usted? Esa misma cruz que ofende al mundo es la misma cruz que juzga al mundo y salva al mundo. Dios no tiene otro plan porque no necesitaba otro plan. Su plan soberano era perfecto y único. La pregunta es si usted ya tiene a Cristo en su corazón, si usted ya se arrepintió. Porque le recuerdo que es únicamente en la espalda de Jesús que usted y yo podemos ser salvos. Ese hombre que fue crucificado entregó su vida por usted y por mí, por amor a nosotros. Eso es lo que los judíos no podían entender. Eso es lo que los griegos no podían entender. Cómo alguien podía morir en lugar de otra persona. Pero Cristo vino a entorpecer la sabiduría del mundo, la filosofía del mundo. Él vino a voltearla, a ponerla de cabeza, a enseñarles que ha habido únicamente un solo hombre que entregó su vida por amor a nosotros: Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios, y gracias por la bendición que nos das de acercarnos a ti. Quiero pedirte que bendigas este momento, mi Dios, y que nos ayudes a poder glorificar tu nombre, exaltarte por sobre todas las cosas. Que seas tú quien tome el control de nuestro corazón y de nuestra vida. Señor, gracias por la cruz, y gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. No hay nada en nosotros que mereciera ese sacrificio, pero no es por lo que merecemos, sino por tu amor y tu bondad. Si hay algo que merecemos los seres humanos, es el castigo eterno. Pero en tu misericordia has cambiado ese castigo eterno por vida eterna que encontramos a los pies de la cruz. Ayúdanos a vivir por ti y para ti. Señor, te damos gracias por este mensaje y ayúdanos a entender qué significó la cruz para el mundo. Aunque muchos ven la cruz como una locura, para nosotros es poder de Dios. La cruz juzga al mundo, la cruz salva al mundo. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por esa cruz. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice este mensaje y que esta palabra pueda obrar en nuestra vida toda esta semana. Que pensemos de verdad cuál es el significado de la cruz para mí. ¿Qué significa la cruz para mí? Y que a través de esa pregunta, Señor, tú puedas contrastar nuestro corazón. Tú puedas convencernos del camino que estamos llevando. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.